Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Entonces, en esta sesión continuaremos trabajando con las diferentes estructuras de datos que nos permiten almacenar información con JavaScript. En la sesión anterior habíamos quedado viendo el método unshift de los arreglos, donde recordemos de manera muy rápida, el método me va a permitir agregar uno o varios elementos, en este caso, al inicio de la... Recordemos que tenemos el método que nos permite agregar al final. Ese método es el método add, ¿cierto? Recordémoslo, por favor. Tenemos el método values, que básicamente este método lo que dice esto es que me permite retornar un nuevo objeto de tipo array iterador. Es muy diferente un array a un iterador. La ventaja de un iterador es que nosotros lo podemos recorrer haciendo uso de un for each, de una función flecha, implementa el for each. Me permite hacer uso de algunos métodos como filtros y búsquedas especiales que tienen los arreglos. En este caso, el iterador en JavaScript, fijémonos que nos encontramos que nos dice la literatura, toda esta información es obtenida en gran parte del MDN de Mozilla, es decir, ya saben ustedes que es un recurso bastante importante para ustedes. Nos dice que es un objeto que nos proporciona acceso iterativo a los diferentes elementos. Dice que genera métodos específicos como keys, values o entries. Por eso, más adelante, cuando estemos trabajando con formularios desde JavaScript, vamos a observar que ese formulario es un iterador, que nosotros podemos acceder a la información de cada uno de los elementos por medio de object.entries. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de los formularios. Entonces, como vemos acá, tenemos un arreglo convencional donde tenemos unos caracteres definidos, donde estamos indicando que quiero tener los valores que están contenidos dentro de ese arreglo. Pero esos valores son obtenidos a partir del arreglo y son debidamente estructurados y convertidos a un iterador. Es por eso que podemos nosotros acceder a través de un for of, ¿cierto? A cada elemento. Y notemos que aquí ya no necesitamos utilizar el índice del arreglo, porque acá no se trabaja con un índice dentro del iterador en este momento. Se trabaja con values y keys. Entonces, aquí nos encontramos que tenemos ya la impresión de cada uno de esos elementos. ¿En qué momento se utilizan? Eso sí va a depender específicamente de la necesidad y el requerimiento que necesitemos cumplir al momento de procesar los datos. Tenemos el método shift. Básicamente este método me permite eliminar un elemento del arreglo. Pero en este caso me va a eliminar el primer elemento. El método que me permite eliminar el último elemento, ¿cuál es? Pop, si lo recuerdan. Tenemos el index of, que me permite obtener la posición de un elemento específico. Recordemos que el index of se encarga de retornar la posición de la primera ocurrencia. Tenemos el for each. Al igual que el for of, me va a permitir buscar o iterar dentro de una estructura de datos. En este caso, fijémonos que nos va a permitir iterar de forma recurrente en un arreglo, retornando un callback. Esta variable o estas variables que definimos antes de la flecha son callbacks, es decir, elementos que toman el valor de la iteración. En este caso, ítem va a tomar el valor de cada elemento que se encuentre, ejemplo, en un elemento
llamado Marvel. Ítem va a contener cada valor. Tenemos el método join. El método join básicamente lo que hace es convertir el contenido de un arreglo en una cadena. Nosotros podemos hacer ese tipo de conversiones utilizando incluso separadores. Aquí tenemos unos ejemplos. Yo tengo acá marvel.join. Aquí en teoría, cuando imprimimos, él por defecto me va a retornar una separación por comas. Y notemos que tenemos cada elemento del arreglo, pues ya está estructurado, pero en una cadena. ¿Ok? Tenemos por acá marvel.join y le especificamos el carácter de separación. En este caso, cada elemento va a estar separado por un espacio en blanco. Tenemos otro join de ejemplo donde usamos el guión. En este caso, cada elemento va a ser separado por un guión. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos en Python, teníamos un parámetro llamado sep, el cual se encargaba de separar cada uno de los argumentos que estaban dentro del print. ¿Sí o no? Después de los arrays, tenemos los objetos literales. Básicamente, los objetos literales son estructuras de datos un poco más especializadas y estructuradas dentro de JavaScript. La diferencia entre un array y un objeto literal es que un objeto literal está compuesto por una llave y por un valor. Si hacemos memoria en Python, estos objetos literales típicamente son los diccionarios. Donde un diccionario tiene una clave y tiene un valor. Y todos estos elementos son llamados propiedades. Donde, como vemos aquí en la gráfica, estos elementos que están en rojo son las llaves y los elementos que están en verde son los valores. Por aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente, algo bastante interesante en JavaScript. Tenemos una constante llamada miObjeto, donde en miObjeto tenemos el nombre, la versión, la descripción, y fijémonos que dentro del mismo objeto literal puedo definir una función, donde esa función va a realizar tareas específicas con las propiedades de quién, del objeto. Entonces, aquí básicamente lo que le estoy diciendo es que la función me va a recibir dos argumentos, P1, P2, los que yo necesite, pero adicionalmente se va a encargar de imprimir los valores. Fijémonos que aquí no estamos usando la interpolación de variables. Fíjense que la lectura de este tipo de impresión no es como tan elegante ya cuando uno se acostumbra a utilizar la interpolación. Es mucho más complejo anidar elementos un poco más extensos con más valores de esta forma. Por eso, esta forma, a pesar de que la podemos encontrar en muchas ocasiones, no es como tan práctica. Y pues, digamos que en el esquema de código limpio es mucho más limpio utilizar los backticks o la interpolación. Luego acá tenemos mi objeto punto mostrar información. Le estoy diciendo valor 1, valor 2. Fijémonos que en este caso, solamente estoy llamando la función mostrar información, la cual debería traerme la información que está contenida en cada uno de los atributos y valor 1 y valor 2. Entonces, por favor, en 2 minuticos vamos a plasmar ese bloque de código para ver el funcionamiento. Bien, chicos, entonces, continuando con ejemplos basados en objetos literales, por acá nos vamos a encontrar con otro objeto llamado persona, donde como vemos es muy importante tener en cuenta que todos los objetos literales se abren con
llaves y se cierra con llaves. Importantísimo. Tenemos aquí otro objeto llamado coche. Fijémonos que aquí estamos imprimiendo todo el objeto literal. Aquí estamos imprimiendo todo el objeto. Nosotros podemos tener dentro de la estructura de un objeto literal otros objetos literales, los cuales me van a otorgar nuevos valores mucho más complejos. Ejemplo, tenemos acá un objeto literal llamado Marvel. Tenemos el nombre del personaje, donde tenemos las coordenadas, dónde está ubicado ese señor. Y tenemos los trajes que tiene el personaje. ¿Ok? Pero fijémonos que dentro de los trajes tenemos un objeto de tipo array, es un arreglo. ¿Nosotros podemos acceder a los valores de cada uno de estos elementos? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a mirar aquí este pequeño código que tenemos en la parte inferior. Tenemos las coordenadas, tenemos los trajes, tenemos la dirección. Acá estamos haciendo referencia a nuestro objeto literal y aquí estamos haciendo referencia a la propiedad o a la llave que quiero acceder. Entonces aquí voy a obtener el nombre del personaje. También puedo hacer uso de paréntesis cuadrados en el cual voy a especificar por medio de una cadena cuál es la clave a la cual quiero acceder. Fijémonos que si retomamos o recordamos programación en Python es muy parecido. Por aquí nos vamos a encontrar con la impresión de las coordenadas. Acá vamos a obtener la información completa de las coordenadas. Pero si yo quiero acceder a la información de manera individual a cada coordenada, lo puedo hacer haciendo uso del atributo después de la propiedad. Entonces tenemos objeto literal, clave principal y la clave secundaria, que la clave secundaria es la que está embebida dentro de coordenadas. Por acá tenemos otro ejemplo donde estamos teniendo acceso a la información de los trajes. Aquí estamos obteniendo con este método de longitud, la longitud o la cantidad de elementos que se encuentran en el arreglo. Y acá podemos estar obteniendo, fijémonos, estamos imprimiendo el nombre del traje final, es decir, el último traje que está cargado dentro de los trajes del objeto. Con esta expresión estamos obteniendo la cantidad de elementos. El -1 me está indicando, ejemplo, 1, 2, 3. -1 quedaría en 2. Vamos a dedicarle 10 minuticos a este ejercicio. Entonces por acá tenemos un mini reto. Es muy importante que este mini reto lo desarrollen. Eso es un tema como de refuerzo para ustedes. Lo voy a saltar. Nosotros, JavaScript, nos vamos a encontrar con un elemento llamado el operador de propagación o comúnmente llamado spread. El método de propagación o el operador de propagación se utiliza para descomponer los elementos de un iterable. ¿Okay? Quiere decir que me ayuda a expandir el objeto y extraer cada valor. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Présteme atención. Tenemos acá dos arreglos. Fijémonos acá que tenemos un arreglo número 3. Nosotros podríamos llegar y decirle array 1 y array 2, básicamente. Pero al hacer esto, haríamos que este elemento fuera un array y este elemento fuera otro array. Además de eso, se va a hacer referencia entre los arreglos.
Quiere decir que si yo modifico un valor que está contenido en el arreglo de acá, se va a modificar mi arreglo original. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, utilizamos los tres punticos, que es el operador de propagación o el operador spread, el cual lo que va a hacer específicamente es tomar cada uno de estos elementos y extraerlos de, de esa estructura. Y tenemos un arreglo nuevo con cada uno de los elementos. Básicamente, esa es la tarea del operador de propagación. Obviamente, hay otras tareas que podemos llevar a cabo que no son tan simples, que las vamos a ver. Clonación de arreglos. Como vimos en la parte superior, nosotros podemos tener un arreglo principal y si queremos obtener una copia de ese arreglo lo hacemos a través del operador spread. ¿No podríamos llegar y asignarle a clonado igual a original? No, porque estableceríamos referencia entre los dos objetos. ¿Podemos utilizar el operador spread para las funciones? Sí, lo podemos hacer. Ejemplo, fijémonos acá tenemos una función llamada suma, donde suma me recibe tres parámetros, A, B y C. Tenemos un arreglo llamado números, donde ese arreglo llamado números tenemos los valores de 1, 2 y 3. Cuando haga el llamado de la función suma, estoy usando el operador de propagación y le estoy pasando el arreglo llamado números. Este señor, ¿qué hace en este momento específico? Lo que hace básicamente es que este elemento lo procesa acá y lo pasa al primer elemento. El segundo elemento hace lo mismo y se lo asigna al segundo elemento. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta un orden. ¿Listo? Ahora, como les mencionaba anteriormente, es importante que nosotros rompamos la relación valor-referencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros deseamos duplicar un objeto o un array, debemos romper la referencia para que los cambios que hagamos entre el padre y el hijo no se reflejen. Es decir, si yo clone un arreglo y modifico la clonación, no se me altere el arreglo original. Vamos a mirar estos ejemplos acá. Tenemos acá un objeto literal llamado Juan, donde almacena el nombre de Juan. Hasta ahora todo bien. Luego tenemos otro objeto literal llamado Ana. Yo quiero asignarle a Ana, le estoy asignando Juan. Si yo imprimo Ana.nombre, ¿qué me va a imprimir? Ana. Pero si yo hago esta impresión de Juan Ana, ¿qué me va a imprimir? Porque los objetos quedaron referenciados uno con el otro. Y yo tengo que romper esto, porque si no voy a tener problemas con mis datos. ¿Cómo se rompe? Con la propagación. ¿Listo? Entonces, al romper la propagación, acá simplemente le estoy diciendo, listo, ya le cambié el nombre a Ana por Ana y no vamos a tener ningún problema. Y si imprimimos nuevamente o ejecutamos nuevamente nuestro script, ya vamos a obtener que la variable Juan y la variable Ana tienen sus correspondientes valores. Existen varias maneras de romper la propagación, la referencia. Una de ellas es a través de el objeto o el operador de propagación. La segunda es a través de object.assign. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestro objeto. Aquí hay que utilizar
el objeto object, o la palabra reservada object, para referenciarnos a un objeto genérico. Object.assign, voy a especificar el tipo, en este caso un objeto literal, y le digo original. Cuando imprima esto, pues voy a obtener esta información. Luego puedo modificar la edad de uno de ellos. Y como vemos, ya se reflejan los dos valores totalmente diferentes. Podemos romper la referencia también haciendo uso de JSON.stringify y JSON.parse. Aquí tenemos nuestro objeto literal. Cuando hacemos esto, en programación existe un concepto muy importante que se llama la serialización y la deserialización. Son términos que se acotan en la programación y consiste básicamente en que yo necesito convertir un objeto de programación como una lista, como un objeto literal, convertirlo a un JSON. Y cuando necesito procesar ese JSON para poder procesarlo, modificarlo, necesito convertirlo a un objeto de programación. Entonces necesito deserializar y serializar. Esos son dos conceptos que son importantes aquí en JavaScript y más adelante cuando estemos trabajando con los otros lenguajes. Tenemos entonces nuestro objeto original que contiene nombre y la información. Donde aquí estamos obteniendo una copia. ¿De quién? De este elemento llamado original. Pero fijémonos que aquí estoy convirtiendo ese elemento a un objeto propio de JavaScript. Y luego acá ya voy a darle la información que copia.info.city le voy a decir que ya no es Metrópolis, sino Gotham. ¿Ok? Entonces ya aquí podemos ver que se han cambiado los valores. Por acá tenemos otros ejemplos en los cuales nosotros podemos ver e interactuar con este tipo de elementos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Es muy importante que no mantengamos referencia entre objetos si nuestro objetivo principal es modificar el objeto copia o el original para que no se afecte uno o el otro. Es importante, por favor, tener en cuenta todo este tema de romper las referencias. Aquí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos. Los voy a ir saltando poco a poco. Y aquí tenemos algo que se llama la desestructuración. La desestructuración es un tema muy importante en JavaScript que nos va a permitir manipular de una mejor forma los valores de un objeto. Entonces, antes de entrar a desestructurar, vamos a codificar un poquito y entender cómo funciona este concepto de romper referencias. Vamos a hacerlo con este ejemplito que tenemos ahí en pantalla.